nuestro siguiente ciudadano y Alfredo Gildemeister con opinión. Buenas noches. Buenas noches, el señor Ronald de Chirlacayo. Mire, mucho gusto, ¿qué tal? Buenas noches. Yo creo que hoy día es un día, bueno, que pasó lo que pasó, esa historia todos lo sabemos, ¿no? Pero yo creo que en el Perú no se está enseñando la historia tal y cual como fue. O sea, no se está hablando de qué pasó y por qué perdimos la guerra, solamente lo único que nos lamentamos. Está bien, Miguel Grau fue un caballero, pero tenemos que comenzar a enseñar quiénes estuvieron detrás de la guerra. Hace un instante señaló todo de los ingleses. Efectivamente, el Perú no perdió la guerra con Chile, perdió la guerra contra los ingleses. Y eso es lo que hasta ahora nadie en el Perú, yo tengo ahorita 60 años y la verdad que ahorita yo veo que nadie habla la verdad. Todos son palabritas y palabritas y palabritas. Tienen que decir, ¿por qué se perdió la guerra? En vez de estar lamentándonos, también conmemoremos a lo que pasó. Pero hablemos las cosas como son. Perú perdió, y eso que lo sepa el Perú entero. No, Chile no nos ganó la guerra la ganó Inglaterra. Y hable cómo era el armamento. En la guerra con Chile, los chilenos tenían el ejército más poderoso de Sudamérica. Eso tienen que hablar los historiadores, y ustedes, señores, como periodistas, deben recalcar eso. No lamentarnos, ni llorar, ni bolonés y tanta cosa. Todos sabemos historia. Las lamentaciones al lodo, señor. Hablemos. ¿Quién financió la guerra? Inglaterra. ¿Contra quién perdimos? Contra Inglaterra, no contra Chile. Los chilenos simplemente fueron unos simples mercenarios. Y usted lea qué pasó cuando termina la guerra con Chile. Las salitreras fueron explotadas por los ingleses. Bueno. Gracias, caballero. Eso lo hemos venido diciendo en solitario aquí hace muchísimos años. Y es la voz y alma del Perú. Alfredo Gildemeister ahora con su respuesta. Bueno, sí, lo que hay que destacar obviamente hoy día es el heroísmo y la nobleza de Grau, eso es indiscutible. Grau sabía desde mayo del 1969, cuando él parte en el Huáscar, al sur, él sabía su destino, obviamente. Ese es lo que distingue al héroe, que vence su miedo, no se pone los pantalones y sigue adelante. Él sabía que tarde o temprano iba a terminar como terminó, ¿no? Y más, él dijo en junio de ese año, dice, el día que el Huáscar no regrese al Callao, yo tampoco regresaré. Él sabía lo que tenía. Y yo quiero brevemente, si me permite, Rafael, voy a leer un pequeño párrafo, muy pequeño, lo que escribió Penton. Penton era un periodista británico, para variar, que venía en el Cochrane. Sí. Y él fue uno de los primeros que subió al Huáscar cuando terminó Angamos. Fíjense lo que dice, y disculpen al público por las palabras, pero esto es lo que dice Penton. Lo primero que vieron nuestros ojos fueron trozos de cubierta, pedazos de madera, hierro, proyectiles rotos y numerosos artículos, todos mezclados con los cuerpos de los muertos, los moribundos y los heridos, algunos sin cabeza, otros sin brazos, otros sin piernas y algunos solo con troncos, algunos de sus ropas quemadas, otros con los botones de las chaquetas desprendidos, quemados por efecto de los proyectiles. Este desagradable espectáculo era igualmente malo tanto abajo como en cubierta, cuerpos que yacían a montones, encima, a lo largo y cruzados, unos con los otros entre los escombros, tal como cayeron. En un grupo al extremo posterior de la nave yacían 7 hombres formando un montículo, que les habían sido muertos por efecto de una granada explosiva que había atravesado la nave. Estos hombres estaban atendiendo la rueda de manejo del barco. El hombre de encima no tenía cabeza. A cualquier parte que íbamos en cubierta, abajo en la torre, en el cuarto de máquinas y en todas partes encontramos cadáveres que habían caído en diferentes actitudes. Un horror de describir. Obviamente esto fue Angamos, señores, y Grau murió así, y así quedó el Huáscar, como una coladera. Las balas atravesaban al Huáscar. Los 41 cañonazos que disparó el Huáscar rebotaban en el Cochrane y en el Blanco de Encalada. Así fue. Y cuando esto terminó, simplemente al día siguiente del combate, la propia Armada chilena, en guardia de honor, rindieron honor a Grau, ¿no? Ese mismo día. Correcto. Una pierna, dice la historia. Sí. Doctor Vargas. Lamentablemente estamos dedicando demasiado, muy poquito tiempo a un tema de gran trascendencia. Yo he ido preparado con muchas cosas, pero no voy a poder decir. Pero así es la televisión, pues. No, absolutamente nada. Y Grau, ya se ha dicho mucho de Grau, y quién no sabe lo que fue el gran almirante Miguel Grau. Yo solo quisiera recordar, porque no cuento con más tiempo, el Tratado de Ancón. Miguel Grau murió sin darse cuenta, sin saber qué va a ocurrir después de su muerte. Sin darse cuenta, sin presentir siquiera que se firmaría el baldón que se llama Tratado de Ancón, que se firmó el 20 de octubre de 1883, en el que se establece indemnizaciones millonarias que tenía que pagar el Perú, además de la entrega territorial, calificado y aceptado en el baldón como que si el Perú hubiera sido el agresor y el invasor a territorio chileno. Es decir, se invirtieron los papeles. Este baldón, que fue aceptado por documentos que han sido descubiertos
en los papeles de los emisarios de Miguel Iglesias, fue firmado por Miguel Iglesias y por sus cancerberos, Antonio de la Valle y Mariano Castro Saldívar, que son aquellos que han servido de negociadores para este tratado. Un televidente ha preguntado, nos ha dicho que quién ganó la guerra. No, los chilenos efectivamente no ganaron la guerra. Los que fueron los peruanos los que perdieron la guerra, por obra y gracia de los traidores como Miguel Iglesias, Nicolás de Piérola y tantos otros. Nicolás de Piérola, que se fugó por Canto Grande el día del ingreso por Miraflores de las fuerzas chilenas, y Miguel Iglesias, que pactó desde el Grito de Montán, desde Cajamarca, pactó con los chilenos a través de su primo, hermano y emisario Mariano Castro Saldívar, enviando secretamente borradores para la firma de un tratado de paz que más tarde se llamó el Tratado de Ancón, el más grande baldón. Termino pues señalando que la guerra se perdió por obra y gracia de los que traicionaron. Algún televidente dijo también que falta educación, falta instrucción. Sí, señor, hemos dicho que la historia está deformada, la historia está adulterada, en la historia se miente. Por eso es que hemos visto este espectáculo en la televisión de tantos ciudadanos, varones y mujeres, que no saben contestar, no saben qué fecha es el 8 de octubre. Entonces, ellos no tienen la culpa la tienen aquellos herederos del traidor Miguel Iglesias y Nicolás de Piérola, a quien honra y honró el expresidente de la República, Alan García, trasladando los restos de Iglesias para colocarlo precisamente junto al mausoleo del verdadero patriota que se llama Andrés Avelino Cáceres. Es decir, estas cosas hay que decirlo con crudeza, hay que decirlo con toda libertad y con franqueza, para que la gente sepa, sobre todo la juventud, las nuevas generaciones, que está engañada porque así los han orientado a través de una historia adulterada y mentirosa.